no puedo dejar de hablar de la Universidad Nacional, de la que soy su hijo. He sido profesor asociado hace más de 20 años, director de departamento, decano y 2 veces candidato a la rectoría. Y no puedo dejar de hablar de mi alma mater porque me duele lo que está viviendo y porque me aterra que en una comunidad tan grande, llena de tantos sabios, maestros, gente que ha producido lo máximo en términos de ciencia, de cultura, de arte y de investigación científica en el país, no seamos capaces entre nosotros mismos de salir de la crisis en la que estamos. ¿Qué originó esta crisis? Pues la designación de su último rector. ¿Cómo se designan los rectores en la Universidad Nacional? Hay que aclarar que hace 30 años, antes de la Constitución del 91 que rige a este Estado social de derecho, llamado República de Colombia, era el presidente de la República el que directamente nombraba al rector. Pero después de la Constitución del 91, en donde la rectoría que estaba por aquellos días a cargo de la Universidad Nacional fue la de Antanas Mockus Cívicas, quien me recibió cuando era primíparo, él siendo el vicerrector académico, con una conferencia que dictó en el segundo piso del Auditorio León de Greiff de la misma Universidad Nacional, pues él nos habló de los tránsitos que estaba viviendo el país y de la manera como la universidad, en tanto matriz de conservación y de cambio, debía adaptarse a las transformaciones que el país estaba viviendo y debía ser un baluarte de aplicación de la nueva Constitución que regiría a esta patria descuadernada. Después de Antanas Mockus, una vez se bajó los pantalones en el Auditorio León de Greiff, lo sucedió mi maestro Guillermo Páramo Rocha, gran antropólogo, discípulo de Mircea Eliade y un gran especialista de mitos y ritos y de historia de las religiones comparadas. Todo lo que debo como académico probablemente tiene que ver con una deuda inmensa, sobre todo simbólica, con Guillermo Páramo, quien es un gran maestro muy sabio y hoy, con su barba blanca, en compañía de tantos exrectores, sí que valdría la pena acudir no a ese veredicto, sino a ese punto de vista de los sabios que han pasado por el alma mater. Y después de la rectoría de Guillermo Páramo, lo sucedió Víctor Manuel Moncayo Cruz, y allí se instauró una consulta no vinculante para designar a las autoridades académicas. Víctor Manuel Moncayo Cruz tuvo 2 periodos y quería una tercería que no logró, porque lo prohíben los estatutos de la universidad. En la rectoría de Páramo se abrieron las sedes de frontera, en San Andrés, en Leticia, en Orinoquia, y por supuesto esto le abrió unas compuertas extraordinarias a la Universidad Nacional para que fuera realmente la Universidad de la Nación. Antanas había hecho una reforma en donde lo académico y lo investigativo era central. Recuerdo sus célebres consignas de anfibios culturales, fósiles vivientes y parteras del futuro. Era un gran seductor. Hoy día algunos lo acusan de neoliberal y privatizador porque simplemente puso a elegir a los estudiantes que podían pagar un poco más si lo querían hacer con sus matrículas. Hubo un elemento o un aspecto desafortunado cuando él se enfrentó a un estudiante y todavía reciclan ese video de errores que todos cometemos de Antanas Mockus. Pero si alguien fue un negociador y si alguien fue un mediador en la universidad fue Antanas, al igual que mi maestro Guillermo Páramo Rocha. Cuando Víctor Manuel Moncayo Cruz se posesionó, se aumentó la burocracia de la universidad y por primera vez se creó una vicerrectoría para la sede de Bogotá, porque el rector administraba también lo que hoy es la sede de Bogotá. Algunos dirán que la universidad había crecido, pero en fin, el primer vicerrector de la sede de Bogotá fue el profesor Leopoldo Múnera Ruiz, que en ese entonces se parecía por lo portentoso al tenor Luciano Pavarotti
obviamente guardando las distancias entre Luciano Pavarotti y Leopoldo Múnera Ruiz. Víctor Manuel Moncayo creó unos programas estratégicos de investigación. Yo en ese entonces había salido del país para hacer mi maestría y doctorado en París, pero me enteraba de lo que ocurría con mi alma mater. Recuerdo la retórica de Víctor Manuel Moncayo y la manera como se pegaba al micrófono y la manera como denunciaba al gobierno para pedirle más presupuesto. También recuerdo sus peritazgos como jurista y la escuela que formó, y en ese sentido, pues ha sido también un maestro invaluable de la Universidad Nacional con una perspectiva muy particular. Pero cuando quiso una tercería no se lo permitieron, y entonces yo había terminado mi doctorado en París y llegué a la sede de Medellín de la Universidad Nacional, y recuerdo todos los intríngulis desde que llamaron a Marco Antonio Palacios Rosso a México. Él era profesor del Colegio de México, para que se presentara a la rectoría, y así lo hizo. Con la llegada de Palacios se armó una debacle muy similar a la que está viviendo hoy la Universidad Nacional, porque no ganó la consulta. La ganó obviamente Víctor Manuel Moncayo Cruz, pero no había nada que hacer, tenía que irse, porque no podía terciariar. Ya había repetido rectoría y en su rectoría se habían conformado las reglas de juego para que la Universidad Nacional eligiera sus propias autoridades académicas. Una consulta no vinculante que abría las posibilidades a la comunidad académica, contabilizando un voto de opinión de un valor del 60% en los profesores, del 30% en los estudiantes y del 10% en los egresados. Y los 5 nombres que más votos sacaran iban desde ceros al Consejo Superior para que, evaluando sus hojas de vida, sus propuestas académicas, su trayectoria y sus posibilidades de administrar el primer claustro universitario de Colombia, la universidad más grande de este país, pues se designara al rector que mejor convenía. Claro, no siempre quien gana la consulta ha sido elegido rector o designado rector mejor. Y casi que nunca, porque hay otros elementos que se tienen en cuenta. Y es evidente que hay sectores que quedan completamente defraudados al ver que la opinión de los estudiantes, de los profesores y de los egresados pareciera que no se tiene en cuenta. Claro que sí se tiene en cuenta, pero hay otros aspectos, porque felizmente las mejores universidades del mundo no eligen a sus directivas a dedo ni por voto popular. Las universidades que han perrateado, literalmente, su trayectoria académica, investigativa, artística y cultural, se popularizaron, pero no por el pueblo mismo, sino por la demagogia y todos los vicios electoreros que instauraron por elegir a sus cuerpos directivos a dedo. Palacios quiso hacer una reforma más hacia una universidad investigativa y de posgrados. Esa reforma patinó y él se cansó. Recuerdo que tuvo que despachar desde el ministerio porque no podía llegar al edificio Uriel Gutiérrez, donde queda la rectoría. No lo dejaron regir los destinos de la universidad y lo hizo a trancas y a mochas hasta que se aburrió y se fue y dejó a su secretario general, el profesor Ramón Fayad Nafá, quien luego el Consejo Superior lo designó como rector para que terminara el periodo. A Palacios lo sucedió Moisés Wasserman Lerner, quien tuvo 2 periodos y durante los cuales la universidad alcanzó una acreditación de máxima calidad y tuvo unos logros muy similares académicos a los de Antanas y a los de Páramo Rocha. Y luego lo sucedió Ignacio Mantilla Prada, también matemático de la misma Facultad de Ciencias, quien tuvo 2 periodos y quien no ganó la consulta, como tampoco en el caso de Moisés Wasserman la primera vez. Y luego de Ignacio Mantilla Prada siguió Dolly Montoya Castaño, quien tampoco ganó las consultas y la primera vez quedó por debajo del voto en blanco. Cuando uno ve qué ha sido de la universidad, hoy estamos asistiendo a las culpas de uno y otro campo, no quisiera decir bando, sino de uno y otro ámbito. Ojalá no fuera simplemente el conflicto de unas facultades,
sino quizá que hay muchos intereses económicos, políticos, jurídicos, activistas, militantistas, etc. Algunos acusan a los que han tenido, entre comillas, el poder, digámoslo más francamente, la administración de la universidad, de ser ampones, ladrones, de haber trampeado. Pero esas acusaciones son temerarias hasta tanto no se demuestre en los espacios judiciales lo contrario. Y del otro lado, tampoco es que sean peritas en dulce, porque también están llenos de militantismos, activismos y wokismos, y tienen también sus intereses, como las ONGs, las organizaciones no gubernamentales que captan tantos recursos de cooperación internacional para hablar de las minorías, del pueblo, de los indígenas, de los afrodescendientes, raizales y palenqueros, etcétera, etcétera, no son exentos de, con toda esa buena voluntad de servicio, de tener sus intereses. Y entonces obviamente se dio el cambio porque no podía seguir Dolly Montoya ya por razones de edad, de retiro forzoso, y porque el rector de la Nacional solo puede ser rector durante 2 periodos, de designar su sucesor. Y allí es evidente que la consulta académica a la comunidad la ganó el profesor Leopoldo Múnera por más de un 30% de la votación. Hubo mucha abstención, como siempre la ha habido. La abstención en la universidad como en el país perjudica, por supuesto, que las mayorías silenciosas también se pronuncien y expresen qué quieren del alma mater de los colombianos. El segundo puesto lo ocupó el profesor doctor Raúl Sastre y el tercer puesto el profesor Ismael Peña, con un 8% ponderado de esa consulta. Parece que hubo reuniones, entrevistas, todo lo que sigue en esa evaluación de hojas de vida que suele hacer el Consejo Superior. Desde un comienzo, un militante judicial, activista jurídico, acompañó al profesor Leopoldo y pareciera que es profesor de la universidad, tenía temor de que no se tuviera en cuenta la consulta y parece que esa fue una profecía autocumplida. Y obvio, no quedó como designado el profesor Leopoldo Múnera, sino que designaron al del tercer puesto. Entre tanto, nos hemos enterado del método que se adoptó por mayorías para esa designación, método que ha sido altamente cuestionado y solo le corresponde a las autoridades del contencioso administrativo determinar si fue ilícito o ilegal o si cumplió, como lo dice el concepto previo de la Procuraduría General de la Nación, con todas las reglas para la designación del profesor Peña. El tiempo pasó después del 21 de marzo, día de primavera, en donde se reunió el Consejo Superior Universitario por más de 9 horas. Algunos consejeros habían sido amenazados, por eso justificaron su voto secreto. Pero la ministra se negó a firmar el acta y luego dijo que lo que le enviaron no reflejaba lo ocurrido. Luego le enviaron el acta completa y los audios y desafortunadamente tampoco, a la fecha de hoy, la señora ministra de Educación que preside el Consejo Superior ha firmado el acta. El Consejo Superior, como ya casi todo el mundo lo sabe, lo componen 8 personas. La ministra o el viceministro que lo preside, 2 representantes del presidente, un representante del CESU, un representante de los exrectores, un representante del Consejo Académico, un representante profesoral y un representante estudiantil. Se designa al rector por mayoría de 5 votos y a partir de allí su designación se conforma como acto administrativo. Obviamente no hubo una resolución ni un acta de posesión. Y entonces llegó el día, la fecha perentoria, en donde debía empezar a ejercer sus funciones el profesor Peña y no lo iban a posesionar. Acudió a una notaría y ahí se armó la de Cristo en Dios, porque muchos se sintieron ofendidos y señalan que la única manera de haberse posesionado era ante el Consejo Superior. No obstante, hay jurisprudencia a propósito de que esto se puede hacer en caso de fuerza mayor o que la autoridad competente se niegue a darle posesión a quien debe posesionar. Serán también los tribunales altos quienes determinen si este hecho fue ilícito o no. Pero la gota que derramó la copa es una resolución del presidente de la República nombrando un ministro de Educación ad hoc para que se designe de inmediato
un rector encargado de la Universidad Nacional mientras se comprueba o no si fue ilícita la designación del profesor Peña. La forma en que se dio esa resolución de nombramiento al ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes Ancestrales, pues es bastante peyorativa porque se le llama en esa resolución doctor a quien no lo es y se le dice señor a quien sí es doctor. Pero independientemente de los títulos que pueden ser vanidad de vanidades y atrapar vientos, al día siguiente, el ministro ad hoc lanza una resolución al Consejo Superior ordenándole perentoriamente que en 24 horas designe un rector encargado, que se acepte la renuncia de la representante estudiantil y que cuanto antes se tomen medidas para saber si fue ilícito o no la designación del profesor Peña. Esto desafortunadamente ya no le corresponde al Consejo Superior y desafortunadamente esa orden perentoria se parece mucho a lo que ocurrió en tiempos del general Rojas Pinilla cuando nombró a un coronel como rector de la universidad y perentoriamente le decía o le ordenaba a los académicos lo que debían y no debían hacer. Con un agravante, y es que después de la Constitución del 91 la autonomía universitaria consiste en que las universidades se pueden dar sus propias normas y leyes y tienen todo el derecho a designar ellas mismas, por ellas mismas, sus autoridades académicas. Suponemos que el presidente quiere introducir la democracia, pero la democracia a dedo, y reiteramos los académicos que conocemos de universidades, que las instituciones superiores de educación que eligen a sus autoridades a voto popular son las peores académica, cultural e investigativamente. Claro, seguramente es necesario cambiar la gobernabilidad, el gobierno y la gobernanza de la universidad, pero para ello hay que acudir a los sabios que la han administrado. Hay que tener en cuenta la visión o las visiones de los exrectores, de los otros candidatos que respaldaron al candidato designado porque reconocieron que esas eran las reglas de juego. Y sobre todo, hay que tener en cuenta las distintas voces, disidentes o afirmativas de la comunidad académica, que respaldan o no al profesor Peña, porque no se trata de defender al profesor Peña, se trata de defender la autonomía universitaria y se trata de hacerle ver a los gobiernos que sean que evidentemente la universidad está por encima de los intereses políticos o ideológicos. De lo contrario, la universidad se pierde, la universidad se perratea. Señor presidente, si usted quiere ayudar a la Universidad Nacional, no siga con eso del ministro de Educación ad hoc, porque, según dicen algunos, el candidato que el gobierno quería favorecer, el que ganara la consulta, tal cual usted lo expresó días antes de la consulta, inaugurando o poniendo la primera piedra del edificio de Artes, no fue el designado. Que sean las autoridades competentes las que determinen si fue ilícito o no la designación del profesor Peña. Pero es que hay que acudir a los sabios, a los académicos, para que entre todos salgamos de esta crisis y para que una vez las autoridades competentes se pronuncien, reafirmemos lo que ellas digan, así no nos convenga, así estemos en contra, y entre todos logremos salir de este atolladero, de esta situación tan devastadora que es un pésimo ejemplo para el país y para las circunstancias que estamos enfrentando y viviendo, en donde usted como cabeza de gobierno tiene que construir puentes. Y es hora de hacer una especie de accountability y de volver a los acuerdos sobre lo fundamental y tratar de conjurar tanta polarización, tantos bandos, tantos que le echan la culpa a los unos y a los otros, que dicen el otro es zampón, el otro es corrupto, yo soy bueno, el otro es malo, yo soy oprimido, el otro es opresor, yo soy víctima, el otro es victimario. Colombia no sale adelante y mucho menos si el alma mártir de los colombianos, que es un reflejo del país, se vuelve un caldo de cultivo para pescar en río revuelto. No, señor presidente, necesitamos su apoyo para que la misma comunidad universitaria encuentre sus vías democráticas, pero democráticas representativas, plurales, distintas, como debe ocurrir en el país, con todas las fuerzas, no solamente políticas,
tratando de conjurar un poco lo ideológico.